¿Alguna vez te ha pasado que solo querías revisar una notificación y sin darte cuenta ya llevas 45 minutos viendo videos que ni siquiera recuerdas? A mí sí, y más veces de las que me gustaría admitir. Al principio pensé que solo era distracción, un simple hábito, algo inofensivo, pero luego noté algo más profundo. Entre más tiempo pasaba frente a la pantalla, menos presente me sentía en mi propia vida. Era como si mi atención, mi motivación y hasta mis ganas de vivir plenamente estuvieran siendo drenadas poco a poco, como si algo dentro de mí se estuviera volviendo dependiente de esos estímulos constantes. Entonces empecé a investigar, y lo que descubrí me rompió la cabeza. Todo tiene que ver con la dopamina, ese químico maravilloso que produce nuestro cerebro cuando sentimos placer, motivación, anticipación, recompensa. La dopamina es como el mensajero que te dice: eso que hiciste, hazlo otra vez. Eso te hace sentir bien. Repite. Y aquí está la trampa. Las apps en tu celular están diseñadas para activarla constantemente. Likes, notificaciones, nuevos videos, scroll infinito. Cada interacción es una microdosis de dopamina. Y como cualquier sustancia que genera placer inmediato, el cerebro empieza a depender de ella. No por debilidad, sino porque así es como funcionamos a nivel biológico. Yo no, lo sabía. Solo sentía que mi atención estaba cada vez más fragmentada, que me costaba empezar cosas, terminar cosas, concentrarme. Y lo peor, que los momentos simples de la vida, una comida tranquila, una conversación, una caminata, ya no me generaban el mismo placer. ¿Por qué? Porque el nivel de estimulación al que me había acostumbrado con el celular había elevado artificialmente mi umbral de dopamina. Todo lo demás, comparado con esa ráfaga de información, luces, sonidos y recompensas instantáneas, parecía aburrido. Empecé a notar otros síntomas. Ansiedad cuando no tenía el celular cerca. Necesidad de revisarlo al despertar, antes incluso de abrir bien los ojos. Distracción constante, incluso en medio de cosas que me gustaban. Y una sensación extraña de estar lleno pero emocionalmente vacío, como si estuviera comiendo chatarra para el alma. Y entonces entendí algo. No era mi culpa. Estaba atrapado en un sistema que había sido diseñado para mantenerme ahí. Las grandes empresas tecnológicas lo saben. Han invertido millones en estudiar cómo funciona la dopamina, cómo mantenerte enganchado, cómo hacer que ese pequeño aparato se convierta en una necesidad fisiológica. Y lo lograron, porque no están compitiendo por tu tiempo. Están compitiendo por tu atención, por tu mente, por tu vida. Yo no soy un adicto en recuperación, pero tuve que admitirlo. Era adicto a mi celular, y lo peor es que no se notaba, porque está normalizado, porque todo el mundo está igual, porque vivimos en una sociedad donde mirar una pantalla es más aceptado que mirar a los ojos. Y cuando me di cuenta de eso, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que esta no es solo una lucha individual, es una batalla cultural, una batalla por recuperar el silencio, la presencia, la capacidad de aburrirnos sin sentir culpa, la habilidad de concentrarnos, de estar realmente aquí, porque lo que está en juego no es solo tu atención, es tu energía vital, tu capacidad de conectar con el momento presente, tu libertad interna. Y todo empieza por entender cómo funciona esta trampa. En la siguiente parte te voy a contar exactamente cómo se construye esta adicción desde dentro, cómo el celular altera tus niveles de dopamina y qué consecuencias tiene eso en tu vida emocional, en tu motivación e incluso en tu identidad. Pero antes de continuar, respóndete con honestidad. ¿Hace cuánto no puedes pasar un solo día sin tu celular? Y no me refiero a usarlo por trabajo o por necesidad. Me refiero a ese impulso de mirarlo, aunque no haya nada. Eso ya no es casualidad, es condicionamiento. Cómo la dopamina se vuelve tu prisión invisible. Cuando empecé a entender el papel de la dopamina, todo cobró sentido. Ya no era solo una cuestión de falta de voluntad. Era algo mucho más complejo y perverso. La dopamina no es solo el químico del placer, es el que te motiva a actuar, te impulsa a buscar recompensas. Y ahí está la trampa. El celular se convirtió en una fábrica de recompensas baratas, rápidas y constantes. Cada vez que desbloqueas la pantalla, cada vez que deslizas hacia abajo y actualizas el feed, cada nuevo mensaje, emoji, video, notificación, es como si tu cerebro recibiera una pequeña descarga eléctrica de anticipación. ¿Y sabes qué sucede cuando esas descargas se repiten una y otra vez? Te vuelves tolerante.
Tu cerebro, ese sistema perfecto, se ajusta. Comienza a reducir los receptores de dopamina para protegerte del exceso. Y lo que antes te emocionaba, ahora apenas te estimula. Yo no lo sabía. Solo sentía que todo me aburría, que necesitaba más estímulos para sentir algo, que mi atención era un campo de batalla y yo ya no era el dueño. Las redes sociales, los videojuegos, los reels, los mensajes de WhatsApp, los sonidos, las vibraciones, los colores, los cambios rápidos de imagen, todo está diseñado para que no te aburras. Pero el precio que pagas es dejar de disfrutar las cosas simples. Tu cerebro se hackea. Y no es una metáfora. Literalmente estás reconfigurando tu sistema de recompensas. El mismo sistema que solía activarse con cosas reales, una conversación íntima, una comida casera, un logro personal, un abrazo, un momento de contemplación, ya no generan el mismo efecto, porque no son tan intensos como TikTok, porque no son tan rápidos como Instagram, porque no tienen la misma frecuencia de estímulos que el scroll infinito. Y aquí viene lo peor. Cuando no estás estimulado, te sientes vacío, y para llenar ese vacío vuelves al celular. Y entre más lo usas, menos tolerancia tienes al aburrimiento, al silencio, a ti mismo. Es un ciclo que se repite sin que lo notes. Y cada vez que lo haces, tu cerebro se adapta más y te exige más dopamina. Bienvenido a la adicción moderna más disfrazada de todas. Me di cuenta de que estaba atrapado cuando comencé a tener estos síntomas. Me costaba empezar tareas, simples sin chequear algo primero. No podía ver una película sin revisar el celular al menos 5 veces. Me sentía ansioso en los momentos de espera, una fila, un semáforo, una cita. Y lo más duro, mi capacidad de concentración estaba hecha pedazos, y no era por falta de disciplina. Era porque había entrenado a mi cerebro a no tolerar el presente, solo a buscar escapes. La dopamina no es el problema. El problema es que la estamos gastando toda en cosas que no nos llenan. Y cuando llega el momento de usarla para lo que realmente importa, crear, trabajar en algo profundo, conectar con alguien, emprender un proyecto, ya no tenemos suficiente energía mental para hacerlo. Es como si hubieras usado toda tu gasolina para encender luces de colores. Y cuando llega el momento de arrancar el motor, el tanque está vacío. ¿Y sabes qué pasa cuando decides dejar de usar tanto el celular? Tu cuerpo entra en abstinencia, literalmente. Sientes ansiedad, sientes aburrimiento, sientes que algo falta. Y esa incomodidad es la prueba de que eras dependiente, pero también es la primera señal de libertad. Porque para recuperar el equilibrio, primero tienes que pasar por el malestar. Recuerdo una tarde que decidí dejar el celular en otra habitación por unas horas. Pensé que sería fácil, pero me sorprendí alcanzándolo sin pensarlo, solo por reflejo, por impulso, una y otra vez. Ese día entendí lo profundo que era el condicionamiento. Y también supe que no quería vivir el resto de mi vida así. No quiero que mi atención sea producto de ingeniería digital. No quiero que mi bienestar dependa de píxeles y sonidos diseñados para atraparme. No quiero seguir alimentando una adicción que me aleja de mí mismo. Y sobre todo, no quiero mirar atrás dentro de unos años y darme cuenta de que regalé mi vida a una pantalla. Así que empecé un proceso. Incompleto, imperfecto, pero valiente. Empecé a dejar espacios sin estimulación, momentos de aburrimiento consciente, tiempos de silencio, lectura lenta, presencia real. Y al principio se siente raro, incómodo, hasta doloroso. Pero después empiezas a reconectar con cosas que habías olvidado. El sonido del viento, la risa sin filtros, la inspiración sin distracciones, el tiempo sin ansiedad. En la siguiente parte te voy a contar cómo empecé a recuperar mi atención, mi creatividad y mi equilibrio emocional. Y lo mejor, sin depender del celular como fuente de validación o escape. Porque si entendemos la raíz del problema, también podemos construir una salida, y esa salida comienza no con una prohibición, sino con una decisión. Recuperar tu mente, recuperar tu tiempo, recuperarte a ti, volver a sentir, volver a vivir cuando entendí cómo mi atención estaba siendo secuestrada, cuando vi cómo mi cerebro había sido moldeado para perseguir placeres fugaces. Algo dentro de mí despertó. No quería seguir siendo esclavo de una pantalla. No quería vivir anestesiado buscando dopamina como un autómata. Quería volver a sentir, volver a disfrutar lo simple, volver a mí.
Y ese camino no empezó con una aplicación mágica, ni con una charla motivacional, ni con un retiro espiritual. Empezó con una decisión incómoda pero necesaria: dejar de buscar dopamina barata. El primer paso fue dejar de llenar cada espacio libre con el celular, porque eso es lo que hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Esperas el bus y lo sacas. Vas al baño y lo llevas. Estás con alguien y mientras hablan, revisas algo. Nunca estamos realmente aquí. Siempre estamos en otra parte, anestesiándonos. Así que empecé a hacer algo radical: aburrirme. A propósito, sí, suena raro, pero fue transformador. Dejé que el silencio volviera a entrar. Dejé que la incomodidad se quedara un rato. Dejé que mi mente por fin respirara, y al principio fue duro. Me sentía inquieto, como si algo me faltara, como si el mundo se moviera más lento y yo me estuviera perdiendo algo. Pero no era el mundo el que se movía lento. Era yo el que por fin estaba bajando la velocidad. La dopamina necesita equilibrio, y el celular las desregula como una montaña rusa. Así que decidí construir un nuevo terreno, uno donde mi dopamina se liberara con cosas reales, profundas, significativas. Empecé a leer de nuevo, sin notificaciones, a escribir ideas, emociones, reflexiones, a caminar sin destino fijo, solo para observar, a meditar, a respirar, a estar. Y algo curioso pasó. Lo simple empezó a sentirse extraordinario otra vez. La comida tenía más sabor, las conversaciones más profundidad, el tiempo más valor. Y lo más impactante, mi creatividad regresó, porque cuando estás bombardeado de estímulos, tu mente no crea, solo reacciona. Pero cuando le das espacio, silencio y atención, tu mente florece. Volví a tener ideas, volví a sentir inspiración, volví a disfrutar estar conmigo. Y eso en esta era digital es casi un acto de rebeldía. A veces me preguntan, ¿cómo saliste de esa adicción al celular? Y no tengo una fórmula mágica. Solo tengo esta verdad: tu cerebro necesita descanso de la dopamina rápida. Tu alma necesita profundidad, no distracción. Y tu vida necesita presencia más que contenido. Así que si tú también sientes que estás perdiendo tu atención, que te cuesta disfrutar sin una pantalla, que tu creatividad está dormida y tu motivación apagada, te lo digo con el corazón: no estás solo y no estás roto, solo estás sobreestimulado y hay una salida. Comienza por desintoxicar tu dopamina, luego aprende a tolerar el aburrimiento y después empieza a reconstruir. Haz cosas lentas, habla sin mirar el celular, lee sin interrupciones, haz ejercicio sin música, medita aunque no sientas nada, porque ahí, en ese vacío incómodo, es donde empieza a nacer tu verdadero yo. Adicción al celular no es solo una distracción, es un espejo, un reflejo de cuánto hemos perdido la capacidad de estar con nosotros mismos. Y tal vez, solo tal vez, recuperar esa capacidad sea uno de los actos más valientes de esta generación. En la última parte, vamos a cerrar con una reflexión poderosa, una llamada profunda a reconectar con lo esencial, a vivir con intención y a compartir este mensaje con quienes más lo necesitan. El despertar que mereces si llegaste hasta aquí. Si escuchaste cada palabra, cada idea, cada historia, es porque en el fondo tú también lo has sentido. Esa sensación de estar siempre conectado, pero por dentro vacío. Esa ansiedad silenciosa cuando no tienes el celular cerca. Esa necesidad constante de distracción. Esa desconexión de ti mismo, que ya no puedes seguir ignorando. Quiero decirte algo. No estás solo. No eres débil. No eres perezoso. No eres el problema. Solo estás atrapado en un sistema diseñado para quitarte lo más valioso que tienes: tu atención, tu presencia, tu energía vital. Pero también estás a una sola decisión de empezar a recuperarlo todo. Mira a tu alrededor. ¿Qué has perdido por estar tan pendiente del celular? ¿Cuántas conversaciones profundas dejaste pasar? ¿Cuántos atardeceres no viste por mirar una pantalla? ¿Cuántas palabras importantes nunca dijiste? ¿Cuántas metas postergaste por falta de motivación? ¿Cuánto de ti mismo olvidaste en el ruido? Ahora respira. Cierra los ojos un momento y escucha esto. La vida no está en el teléfono. La vida está aquí, ahora, dentro de ti. No se trata de satanizar la tecnología. Se trata de recuperar el control. De usar el celular sin que él te use a ti. De recordar que hay un mundo real allá afuera, con aromas, texturas, silencios, abrazos, miradas, arte, dolor y belleza.
Un mundo que espera que regreses. Un mundo que solo se abre cuando estás presente de verdad. Si este video tocó algo dentro de ti, si algo se movió en tu conciencia, entonces no lo ignores. Haz algo hoy. Apaga el celular por 1 hora. Sal sin audífonos y escucha el viento. Lee algo que te inspire. Mira a alguien a los ojos sin distracciones. Respira, sin nada. Solo tú, porque ese simple gesto, ese pequeño paso, puede ser el comienzo de una nueva versión de ti. Yo también estoy en ese camino. No es perfecto, no es fácil, pero vale cada segundo, cada vez que elijo estar presente, cada vez que recupero mi atención, cada vez que mi mente se calma, siento que vuelvo a casa. Y si tú sientes lo mismo, si algo de este mensaje encendió una chispa en tu alma, compártelo, no por mí, no por el algoritmo. Hazlo por esa persona que también necesita despertar, por ese amigo, pareja, hermano o madre que vive atrapado en la pantalla sin saberlo. Hazlo por los que amas, hazlo por ti. Y si quieres, déjame un comentario diciendo: estoy volviendo a Simot es mí, para que sepamos que no estamos solos en este viaje. La revolución del alma empieza cuando decides volver a sentir, volver a mirar, volver a vivir, aquí, ahora, presente.